Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a continuar con un spoiler del libro de la serie Vi el planificador de bodas, el epílogo. Así que siendo esto, comenzamos con el video. Incluso su padre le permitió irse a vivir fuera y de hecho estaba a punto de comprar un nuevo condominio del tamaño donde puedan vivir dos personas. Es una pena. ¿Qué es una pena? Nuea se giró para mirar a la persona a su lado con simpatía. El que no podamos asistir a la boda de Kun Yiwa. Ellos eran familia. Y Yiwa era muy importante para Sailón. Habían pasado muchas cosas juntos durante años, pero no podía asistir a la pequeña ceremonia en Canadá, donde las dos chicas se casarían debido a todo el drama del año anterior. Si asistían, para todos sería muy sorprendente que Sailón no le guardara rencor y estuviera complacido con esa boda. Está bien, ya la felicité, dijo Sailón con una leve sonrisa, recordando cuando su hermana lo llamó por Sky, gritando en sus oídos de emoción y diciéndole que su novia le había pedido matrimonio. Sus emociones eran tan distintas a cuando estuvo a punto de casarse con Sailón. En ese momento ya tenía un trabajo estable. No era de extrañar que le hubiera propuesto matrimonio. Incluso se llevaría a cabo en una iglesia con unos pocos amigos y el pastor. De cualquier manera, Yiwa había sido clara en que no quería una gran boda, solo quería casarse con la persona que más amaba, y eso sería suficiente. ¿Estás celoso? No, estoy feliz, dijo Nuea, pero Sailón no quería dejar ir fácilmente el tema. Entonces, si nos casamos, ¿qué tipo de tema en el evento te gustaría tener? ¿Aún te atreves a soñar que algún día dos hombres podrían casarse en Tailandia? He visto muchos de ellos. Nuea solo podía negar con la cabeza, mientras hacía una pregunta que era como un golpe de realidad. ¿Cómo crees que lo tomaría tu madre? La gente debe tener sueños, y yo quiero soñar que me casaré contigo, dijo Sailón. Nuea se giró para mirarlo. Nuea solo pudo inclinar la cabeza y luego tomar una respiración profunda. Pero soñar eso sería muy caótico. ¿Qué pasa con mi familia, con tu familia, los amigos, las personas de la empresa? Sería muy gracioso que el novio que solía tener una novia hermosa fuera de la mano de un chico. Sería toda una noticia. Antes de que Nuea tuviera un colapso nervioso debido a los pensamientos del hombre, Sailón se acercó y tomó su mano para apretarla de una manera suave. Nuea, no pienses demasiado, solo déjate llevar. Entonces dime, ¿qué tipo de decoración te gustaría en este sueño? Cuando Sailón dijo eso, mostró una leve sonrisa. Era como si él también hubiera tenido ese sueño en secreto. Para mí, una pequeña boda con mis padres y los tuyos bendiciéndonos, eso es todo lo que pido. Tal vez organizar una reunión en un restaurante para avisarles a nuestros amigos que estamos casados. Solo quiero que sean personas que realmente vengan con la intención de felicitarnos de manera honesta y no por las apariencias frente a la sociedad. Luego sacudió un poco la cabeza, pero aún no es posible. ¿Podemos hacerlo algún día? La persona a su lado todavía mostró una amplia sonrisa cuando lo miró a los ojos. Nuea supo que estaba hablando en serio. Cuando el tráfico los hizo quedarse parados en el semáforo en rojo, el joven se giró, le tomó la mano y se inclinó para preguntarle en un tono serio: ¿algún día nos casaremos? Un long. El oyente lo miró a la persona, que lo veía fijamente, sin pestañear, como si fuera una propuesta real de matrimonio, haciendo que Nuea no supiera si debía alegrarse. ¿Proponiéndome matrimonio en medio del tráfico? Date la vuelta y conduce. El semáforo está en verde. Nuea golpeó con fuerza el hombro de la otra persona, hasta que Sailón mostró una cara de molestia, pero accedió a mirar hacia adelante, en el camino. Nuea tuvo que bromear al respecto. Ya sabe lo desastrosas que son las bodas. ¿Por qué aún así quieres hacerla? Porque te amo.
Con esa sola oración, Nuea no tuvo nada que discutir. Solo pudo asomarse por la ventana. Ese gesto hizo que el novio preguntara en voz baja: Nuea, ¿es tan caótico que no quieres hacerlo? Bueno, no lo es. Es realmente caótico, pero incluso en el caos, mucha gente quiere organizarla. Incluso yo, algún día. Nuea murmuró en voz baja. El año anterior ni siquiera se habría atrevido a pensar en su propia boda. En ese momento estaba seguro de que un hombre como él estaría solo por el resto de su vida. Pero desde hace un tiempo lo había estado pensando y mucho. Ahora tenía a alguien con quien quería celebrar una boda. Bueno, algún día, Nuea, dijo Sailón con voz suave, mientras entrelazaba su mano con la del joven organizador de bodas. Las bodas pueden ser caóticas, puede haber muchas personas involucradas, pero te prometo que en nuestro amor solo seremos nosotros. No dejaré que nadie te haga sufrir, dijo Sailón, y Nuea solo pudo sonreír, porque en verdad creía que ese hombre podía cumplir con su palabra. Creía que de verdad Sailón podía hacer cualquier cosa que quisiera. Está bien. Las cejas oscuras se elevaron en lugar de preguntar, hasta que Sailón tuvo que hablar con voz firme. Te amo, no importa lo difícil que sea. Estoy listo para caminar contigo. Gracias, Nuea. Gracias por amarme. Una mano fuerte apretó la de Nuea en respuesta. Cuando el auto de lujo regresó al condominio, tenía la intención de esperar la llamada de la chica, que estaba en Canadá, para felicitarla por su boda. El camino que habían elegido lo recorrerían juntos, aunque en ese momento el camino no los conducía a una boda, pero habían aprendido que la boda no importaría en absoluto si los dos corazones no estaban unidos firmemente. Entonces, cuando el día llegue, Sailón volverá a preguntar: «Cásate conmigo», y ese día Nuea responderá: «Con mucho gusto». Hasta que ese día llegara, aunque no se había hecho una gran boda o anunciado a nadie su relación, los corazones de ambos estarían entrelazados. No importa cuántos obstáculos tuvieran, ellos se apoyarán uno al otro para salir adelante. Porque el amor verdadero se trataba de dos personas y, por supuesto, de dos corazones. Terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler, déjenme sus comentarios. Y bueno, es así como termina el epílogo y la historia de Sailón y Nuea. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram, no se olviden por favor de compartir el video. Y bueno, también les comento que aquí en el canal están los demás spoilers de la historia de Sailón y Nuea. Si aún no la han visto, en la descripción les dejo el link de la lista de reproducción de la historia completa de esta linda pareja. Así que bueno, bye bye, cuídense mucho.